Bueno, buenas tardes. O buenos días. Mi nombre es Nora Vitale, yo soy la profesora que está a cargo de la materia Psicología Institucional, Cátedra 2, Código 039, una materia del ciclo de formación profesional. Y soy licenciada en Psicología por esta casa de estudios. El teórico lo vamos a dar de manera compartida con mis colegas, con los otros 3 profesores adjuntos que se van a presentar, así como aparece en la pantalla. Kenny. Bueno, Kenny, copé todas las opciones, o sea que voy a hacer un recital. Aclaro y me disculpo estas cuestiones tecnológicas, estoy doblemente invitada porque con una grabamos, con una computadora grabamos y con la otra conexión me ven. Bueno, mi sobrenombre es Kenny, mi nombre es Clara Pérez, también soy psicóloga, soy profesora de psicología y formo parte de la cátedra hace 15 años, tarea que me encanta también poder trabajar en el programa de extensión, ya les vamos a ir presentando, pero bueno, justamente tiene que ver con poder salir a la comunidad, al campo y practicar la psicología institucional. Así que bueno, en esta instancia estamos en tarea docente, que no deja de articularse tanto con investigación como extensión, pero simplemente era presentarnos y darles las bienvenidas a ustedes y a todo el equipo que conformamos la Cátedra 2 de Psicología Institucional. Bueno, como ven, mi nombre es Gustavo Melera, también me recibí en esta facultad, estoy en la cátedra también desde el año 2000. Nuestro objetivo, sí, en este cuatrimestre, que más o menos nos está empezando a habituar a este formato, nunca del todo, pero el objetivo, como cada vez que empezamos un cuatrimestre, es que se puedan llevar materiales, herramientas, que les puedan ser útiles a la hora del ejercicio de la práctica profesional. Soy Miriam García, también licenciada en Psicología por esta facultad, y bueno, tengo el gusto de compartir este espacio con mis compañeros, desde hace ya más de 20 años formando parte de esta cátedra, en las distintas tareas de docencia, de extensión, de investigación, así que bueno, espero que esta cursada un poco menos novedosa que el cuatrimestre pasado sea fructífera y bueno, podamos entre todos renovar y armar conocimiento. Bueno, gracias. En principio vamos a fijar un poquito cuál es el encuadre de los teóricos. Ustedes saben que la materia tiene teóricos y tiene prácticos. Nosotros los teóricos los grabamos los días viernes o sábado para que estén colgados en la web, en el campus, los días lunes por la mañana. Temprano van a estar ya colgados los teóricos. Y van a tener tiempo hasta el jueves de esa semana para poder realizar en el foro que también se va a abrir en el espacio de teóricos, para poder realizar todas las preguntas que tengan en relación al teórico, que van a ser respondidas el lunes siguiente, luego de la clase teórica. El teórico va a ser solo uno, va a ser solo ese el que colguemos los días lunes, y vamos a estar los 4 juntos, vamos a tratar de que sea un teórico un poco más dialogado, vamos a dar un tema alguna vez uno, alguna vez otro, alguna vez tendremos conversaciones, etc. Nosotros no vamos a tomar presente de los teóricos, son muchos alumnos, hay anotados 500, y al día de hoy, sábado, 15 de agosto, sabemos que hay lista de espera, o que hay, ¿cómo se dice? Cuando piden ampliación. Ahí está. Que están pidiendo ampliación de cupo, no me salía la palabra. Veremos cómo resulta eso. Esta materia, por tener 4 horas de carga de práctico
y 2 horas de carga de teórico, y por el contenido de la materia tiene un cupo de 25 alumnos, y hay cuestiones pedagógicas que establecen que esto sea así. Con lo cual, bueno, nosotros no vamos a tomar presente, como si iba a pasar en los prácticos, ya en cada uno de los prácticos les van a explicar cómo va a ser la toma de los presentes, ¿sí? O sea que aquí el tema de los teóricos va a ser una responsabilidad absolutamente de ustedes. Seguramente aquellos que lo escuchen y que vayan leyendo el material van a hacer preguntas, porque nosotros no vamos a hacer teóricos de 1 hora y media, el teórico tendrá 40, 50 minutos, algunos será de 1 hora, pero no más, porque sabemos que a través de una pantalla es el tiempo que uno soporta. No es lo mismo una clase presencial de 1 hora y media en un teórico donde se puede hacer alguna actividad con el grupo de alumnos y donde los alumnos preguntan ahí en vivo e en directo. Entonces sí se puede trabajar 1 hora y media, que atrás de una pantalla donde a ustedes les van a surgir las dudas, quizás a medida que nosotros hablamos, pero no nos van a poder preguntar en ese momento. Así que queda este espacio de foro para las preguntas. Y queda bajo su absoluta responsabilidad, como estudiantes adultos que son, de escuchar los teóricos, de ponerse al día con el tema. Este teórico va a ser colgado el día martes, porque el lunes es feriado y todavía está la inscripción, con lo cual martes a la mañana ya va a estar esto. Bueno, ustedes lo van a estar escuchando, cuando yo digo esto, claro, es sábado, para ustedes ya va a ser martes, van a estar escuchando este teórico, pero va a ser la excepcionalidad el colgarlo un martes, porque el lunes continúa la inscripción y el campus todavía no está habilitado, por eso va a ser colgado el martes, pero va a estar siempre colgado los días lunes, aun cuando ese lunes sea un día feriado, va a estar colgado el día lunes, ¿sí? Es una decisión que hemos tomado y que hemos aprendido luego de un cuatrimestre de tener que adaptarnos nosotros y ustedes a esta modalidad virtual. Hemos visto que no importa que sea feriado, es más positivo y ayuda más el que lo puedan tener los días lunes los teóricos. Cuestiones administrativas de parcial y demás, hay un parcial domiciliario en la clase 9, ya les van a explicar eso en cada uno de los prácticos, tenemos 20 prácticos. Y la cátedra tiene actividades de extensión, de investigación y de docencia, como decían los compañeros. De extensión hay un programa de extensión universitaria, que se llama Programa de Contención y Asesoramiento Institucional, donde trabajamos en distintas organizaciones. De hecho, ahora recibimos hace poco un llamado, aún en esta época de la virtualidad, de un grupo de agentes de salud que están con determinadas situaciones. Les vamos a ir, cuando vayamos bajando la teoría, les vamos a ir contando ejemplos de todas estas prácticas que desde hace años venimos teniendo en el programa de extensión. También tenemos 2 programas de investigación, uno que dirige Gustavo y otro que dirijo yo, son distintas temáticas. La temática tuya, Gustavo, ¿querés contarla? Y muy rápidamente, en este momento la temática es acerca del análisis de las prácticas de los diversos modos disponibles que hay respecto de prácticas de consultoría, intervención, asesoramiento en organizaciones. O sea que nuestro objeto de investigación es lo que hacemos. La diferencia es que vamos a tratar de vincularnos con otros grupos, como para también explorar de qué modo trabajan, qué concepción de institución, de organización, de subjetividad, de lazo, dónde ponen el acento, a qué dimensión le da más preponderancia, a cuál no. Y si fuera posible, trataríamos de ver cuáles son los efectos concretos en las organizaciones respecto de ese modo de concebir las prácticas. Y esto es así, y la importancia que tiene esa investigación es porque la psicología institucional hoy no es lo mismo que la psicología institucional hace 20, 30 años.
Hoy no podemos dejar de lado que hay que incluir nuevas variables para el análisis de las nuevas modalidades de organización, con lo cual en esta investigación que cuenta Gustavo se está ayornando a lo que sería la psicología institucional hoy, ¿no? A partir de la práctica. Y la otra investigación es una investigación que dirijo yo, donde trabajamos cuáles son los factores que inciden en la circularidad, es decir, en la entrada y salida de los jóvenes en conflicto con la ley penal, ¿sí? En la entrada y salida de los institutos de menores o centro de régimen cerrado, como se llama ahora. Le contamos esto porque cuando ustedes terminen de cursar, están invitados a participar en cualquiera de las 3 áreas, ya sea en las investigaciones, en el programa de extensión o en el área de docencia. Ustedes van a ver que en algunos prácticos tienen coayudantes, los coayudantes algunos todavía son alumnos, y otros se han recibido en el deber del año pasado, de este año es un poco complicado, del año pasado, y que han ingresado a lo que es la docencia a través de la cátedra, ¿sí? Que se están inmiscuyendo en el tema de la docencia y del trabajo del psicólogo institucional. El objetivo final último nuestro como cátedra es que ustedes sepan que la psicología institucional es un campo de acción para el psicólogo, es un lugar de trabajo. Es un lugar de trabajo independiente de lo que es la psicología laboral, la psicología educacional, la psicología de los grupos. Ya lo vamos a ver a lo largo de la cursada. Pero sí nos interesa que más allá del área a la que se dediquen a trabajar, que sepan que lo institucional atraviesa toda el área de la vida nuestra, de la vida cotidiana, trabajemos donde trabajemos. Que a veces cuando un paciente particular nos está contando un problema, es un problema que no tiene que ver quizás con su Edipo o con las cosas que marca el psicoanálisis, quizás es un problema que tiene que ver con lo institucional que lo está atravesando. Por eso la idea es abrir la oreja y aprender a escuchar un poquito esto de lo institucional que nos atraviesa. Ustedes van a tener en el campus, colgado cada semana el teórico, que lo van a tener colgado bajo 2 modalidades. Una modalidad es un enlace a YouTube, ¿no, Kenny? Es un enlace externo a YouTube. Perdón, ¿ahí se me escucha? Sí. En general es a YouTube, porque quizás les es más cómodo bajarlo desde el campus, pero el campus permite cierta cantidad de gigas, megas, de cierto tamaño, de cierto peso, entonces, aunque nos han pedido que subamos directamente el video, cosa que se los bajan a sus computadoras, bueno, no siempre es posible. La mayoría, por el peso, va a ir por YouTube. Pero lo van a tener al enlace. Claro. Va a estar el enlace ahí y además va a estar el audio para aquellos que se quieran bajar el audio y directamente escucharlo, porque sabemos que de esa manera consume menos datos, ¿no? Claro, si Nosotros... pesa menos de 50, lo mismo pasa con los audios. Si pesa menos de 50, los subimos directamente al campus. Si no, les dejamos un enlace. Y bueno, desde ya les decimos en todo esto, yo venía tomando nota, perdóname Nora que vuelvo. Venía tomando nota porque hay mucho de capitalización y de recuperación de la experiencia del primer cuatrimestre que fue completamente a tientas, ¿no? Como que se nos iba alargando y no sabíamos cómo era la cuestión. Bueno, ya todos ustedes y nosotros tenemos un poquito más de experiencia y ya sí tenemos la certeza de que el cuatrimestre va a ser virtual. Entonces hemos retomado la experiencia de los estudiantes y una de ellas es esto, ¿no? Que nos pedían si los podíamos subir directamente al campus. Lo haríamos con todo nuestro cariño, pero hay un límite de peso que es 50. Entonces haremos lo posible. Sepan que es así. Eso solito. Correcto. Entonces ustedes van a tener eso colgado, van a tener colgada la bibliografía, ya está toda, porque nosotros todo este tiempo tuvimos que armar el campus. Nosotros no matriculamos alumnos, los alumnos los matricula directamente la facultad, la gente de la Subsecretaría de Educación a Distancia.
Ellos los asignan a cada comisión, nosotros ya hemos asignado comisión con docente, y ahora ellos van a matricular a cada alumno en la comisión en la que se inscribió, ¿sí? Con lo cual, decimos esto porque nosotros no tenemos posibilidad de modificar nada, porque se hace todo a través del campus, y lo hace la gente del campus, no nosotros, ¿sí? Nosotros lo único que podemos hacer es colgar material, colgar las clases, pero no modificar en qué comisión están, ni no están, y eso es toda una cuestión que lo hace toda la gente del campus, ¿sí? De la subsecretaría de educación a distancia, que viene trabajando codo a codo con nosotros y ayudándonos en todo lo que nos puede ayudar. Tienen colgado también el cronograma ahí en el campus. El cronograma que tienen colgado está con el tema del teórico, el tema del práctico y las actividades prácticas que van a tener, que pueden ser actividades sincrónicas o actividades asincrónicas en la parte del trabajo práctico. Con nosotros los teóricos siempre van a ser asincrónicos, ¿sí? Excepto que alguien tenga alguna situación particular que necesite alguna charla en particular, siempre todo va a ser asincrónico la parte de teóricos, ¿sí? Y se va a seguir, más allá de los feriados, se sigue el esquema que figura en ese cronograma que ya está colgado. Ustedes lo van a poder ver. Ya cuando puedan entrar al campus en el rol de alumnos, cada uno va a tener un rol, ya iban a poder ver todo, toda la bibliografía, está todo colgado ahí. Tenemos las redes, que le pedimos que también nos sigan por las redes, por lo menos mientras estén cursando, porque muchas de las noticias uno se entera un viernes a la noche y las colgamos enseguida en Facebook, en Twitter o en Instagram. Las novedades que los caminos institucionales nos deparan, nosotros nos guiamos por la información oficial, por la información de la facultad, nos guiamos por lo institucional propiamente dicho. Todo lo que nos llegue como noticia, que haga a la vida que vamos a tener en común con ustedes, todo va a ser colgado en las redes, por si no nos vemos enseguida, ¿sí? Por si no hay clase enseguidita. Bueno, esperemos que sea un buen cuatrimestre, no sé si me olvido de algo, si quieren agregar algo. Es una materia obligatoria, la tienen que cursar. Quiero Nosotros arengar, la tenemos que dar, ¿sí? perdón, quiero arengar a que el uso del foro no sea pregunto de manera individual y espero a que el video de la siguiente semana nos responda, sino que, volviendo a la experiencia, se arma un aprendizaje colaborativo que es muy interesante. Cuando algunos, está bueno que lo hagan en el foro, porque cuando alguno tiene alguna consulta, empieza la interacción con otros compañeros, que no se van a cruzar en la facultad, por lo menos en este cuatrimestre, pero se genera no necesariamente un debate, digamos, de discusión, pero sí una colaboración, un exponer las propias dificultades y los caminos a resolverlas, que resulta muy interesante, y que no decaiga, por favor, a lo largo del cuatrimestre. Entendemos todas las circunstancias, pero la verdad que es súper valioso que puedan responder también. No importa si se equivocan o si responden desde el sentido común, desde lo que le parece, porque la materia es una materia del ciclo de formación profesional, así que también tiene que ver con poder rescatar una serie de lecturas y conocimientos previos y ponerlos a jugar desde la mirada de lo institucional. Así que nada, lo que quería decir era esto de arengarlos, alentarlos a que se puedan expresar en el foro. Y esa expresión en el foro que tuvieron los compañeros de ustedes del cuatrimestre pasado, hace que luego de este teórico, que van a ver ahora, está anexado, está embebido, se dice ahora, todos los lenguajes nuevos que hay, ¿no? Mutearse, embeber, bueno, está embebido, quiere decir que está puesto también
a continuación de este teórico, a raíz de varias preguntas que surgieron por uno de los temas del primer teórico, que van a ver que es algo que estuvo grabado el cuatrimestre pasado. A raíz de todas esas preguntas es que pudimos desarrollar un autor, uno de los autores que vamos a ver, de manera más amplia. Les aconsejamos que escuchen ese otro teórico, esa otra respuesta también, porque los va a ayudar cuando vayan a la lectura del texto de Caes. Lo que también quería agregar es que no sabemos, y hasta que no sea oficial, o no salga la resolución, o no se acepte, no sabemos qué va a pasar con el final. Esta materia tiene final obligatorio, no sabemos si los finales van a ser virtuales en esta materia y en las materias obligatorias o no. Nosotros queremos tanto como ustedes que sean virtuales, porque si nosotros sumamos los alumnos del cuatrimestre pasado, más los alumnos de este cuatrimestre, más los que vienen de años anteriores, tenemos más o menos 1.200 alumnos que tienen que venir a dar final. Y creemos que no es un momento que, aunque venga una tercera parte, en alguna de las fechas presenciales, que no es un momento para juntar a 300 personas. Así que deseamos fervientemente que sean virtuales. Veremos la modalidad, analizaremos cómo, seguramente si son virtuales no va a ser individual, vamos a ver cómo, pero para que les quede claro ya, porque aparece mucho como pregunta, y como pregunta en el mail de la cátedra, que es institu2@pci.uba.ar, si el final va a ser virtual. No sabemos. Hasta que no esté oficializado que va a ser virtual, no sabemos si va a ser virtual. Sabemos que hay un pedido del centro de estudiantes para que sean virtuales, pero no sabemos con ese pedido qué pasó y qué caminos continúa. Cuando lo sepamos, sea por sí o sea por no, lo vamos a comunicar, ¿sí? Así como pensábamos el cuatrimestre pasado y decíamos, bueno, cuando nos veamos en junio, bla, 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 vamos a tal cosa y tal otra, bueno, así les decimos esto también de los finales, ¿no? Nos vimos en junio y hace 150 días que no nos vemos. Y van a pasar otros 100 y pico hasta que nos veamos en la facultad, por lo menos, porque hasta el año que viene no va a haber clases presenciales. Esto sí, como dijo Kenny hace un rato, está confirmado. Dicho esto, vamos a arrancar con lo que sería el teórico 1. Les pedimos que siempre estén acompañados por el programa. El programa está dividido en unidades y cada unidad tiene tanto de teóricos como de prácticos su bibliografía correspondiente anclada a esa unidad de teórico, a esa unidad de práctico. Con lo cual vamos a ir articulando clase a clase, paso a paso, siempre con el programa en la mano. Va a ser lo más ordenador que vamos a tener el programa en la mano. En el día de hoy vamos a ver la unidad 1, cuyo título es Psicología Institucional, Subjetividad de Instituciones. Vamos a ver el punto 1.1, lo institucional como objeto de estudio e intervención, con un texto que escribimos con Miriam García, que luego le vamos a dar la palabra. 1.2, Psicología Institucional, para entender un poquitito de qué se trata la psicología institucional. Es un texto que escribimos con Flavia Boltz y Cecilia Méndez. Cecilia es JTP de la materia, algunos de ustedes la van a conocer, aunque sea desde lo virtual. Y Flavia, que da clases en San Isidro, los alumnos de la comisión 52, creo que es la de ella, van a trabajar con ella. Un texto de Miriam, también para trabajar lo institucional, donde hablamos de la psicología institucional como disciplina compleja. Y por último, hoy vamos a ver el 1.3, que es Subjetividad de Instituciones, un texto de Caes. Fíjense que tienen a lo largo de la cursada un texto de Caes, y que en esta oportunidad vamos a ver solamente de la página 15 a la 33, que va a ser lo que nos va a explicar Gustavo. Y como cierre vamos a hacer un pantallazo de lo que vimos hoy y vamos a presentar qué es lo que vamos a ver la clase próxima. Vamos a tratar de mantener esta modalidad todas las clases virtuales que tengamos, ¿sí?
Con lo cual, lo primero que vamos a presentar va a ser el 1.1, el cuadro. Ustedes lo van a ver en la bibliografía que está colgada, tanto en la página web como aquí en el campus. Van a ver que este cuadro está completo. Nosotros acá en este PPT lo tenemos recortado, porque la idea sería que cada uno de ustedes lo vaya completando a medida que va leyendo los textos, ¿sí? Por un lado tenemos 4 escuelas, que son las que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre, que no son las únicas que trabajan en el campo ni en el fenómeno de lo institucional, pero sí son las que a lo largo de un cuatrimestre nos alcanza para poder acercarles, y que además son de las 4 escuelas de las que tomamos herramientas, de las que tomamos conceptos teóricos y técnicas de abordaje para trabajar nuestro objeto de estudio, ¿sí? Una de esas escuelas es la psicología institucional psicoanalítica, de la que vamos a ver autores de raigambre argentina, alguno por ahí ustedes lo han visto en alguna materia, como Blecher, Ulloa y Malfé. Otra escuela que vamos a ver es el análisis institucional o socioanálisis, cuyo autor de referencia es René Luró. Concepto clave que vamos a ver ahí es el de implicación. Por ejemplo, cuando tenemos palabras clave al final, una de las palabras clave de esa escuela es el concepto de implicación. Luego vamos a ver el sociopsicoanálisis, también de raigambre francesa, como Luró. Y por último vamos a ver los aportes de la psicología organizacional, en esta cursada tomando específicamente los aportes de Etkin, sin desconocer que Jane, que vamos a ver un texto de cultura de él, vamos a ver los aportes que hace a la noción de cultura organizacional, sin desconocer que él decía es el padre, se puede decir, el fundador, el desarrollador, si queremos, de la corriente de la psicología organizacional, que hoy no se puede dejar de pensar en su anclaje cuando vamos a trabajar a las organizaciones, ¿sí? Y ahí vamos a pensar entonces, ¿qué es la psicología institucional? Que ustedes van a ver que no está la psicología institucional como disciplina dentro de este cuadro, porque la idea es presentar las 4 corrientes y después presentar qué es lo que nosotros como cátedra trabajamos desde la psicología institucional. Y en este sentido, sostenemos que la psicología institucional es una práctica profesional, es un ámbito de inserción del psicólogo o del futuro psicólogo. Es un ámbito que nos aprende, nos enseña, quiero decir, a escuchar qué de lo institucional está en el discurso de esa organización, de ese paciente en la clínica individual, de esa escuela que nos está convocando, de ese ámbito judicial que nos convoca, qué de lo institucional se juega ahí. En ese sentido decimos que es un ámbito de inserción laboral, pero además una práctica profesional que nos permite ampliar la mirada que tenemos, estemos en el campo en el que estemos desarrollando nuestra tarea. Además de lo específico del psicólogo institucional trabajando en las organizaciones, en este campo de investigación-acción dentro de las ciencias sociales, que es la psicología institucional, ¿sí? Hecha esta presentación de qué es, podemos decir de qué se ocupa. La psicología institucional entonces se ocupa de las instituciones, de las organizaciones y de las prácticas, del análisis de las prácticas que ocurren al interior de las organizaciones. Nosotros abordamos las organizaciones, vemos qué atravesamiento institucional tienen estas organizaciones y vemos qué pasa con las prácticas que se desarrollan al interior. En este sentido es que decimos que vemos la estructura y la dinámica de las organizaciones. Abordando lo institucional desde la especificidad de las subjetividades que están en juego al interior de las organizaciones, que se movilizan por las organizaciones y que se movilizan para el funcionamiento de las organizaciones y de las instituciones. Como verán, entender todo esto no es tan sencillo, porque en el
abordaje del psicólogo institucional intervienen una multiplicidad de factores. Para entender esa multiplicidad de factores es que nos paramos entonces como psicólogos institucionales en el paradigma de la complejidad. Complejidad que nos permite abordar el objeto de estudio nuestro y que va a explicar ahora Miriam de qué se trata. ¿Sí, Miriam? Sí, ahora vamos a hacer cierto punteo en función de esto que recién decías, de este encuentro de subjetividades en, por ejemplo, una organización en donde somos convocados como psicólogos institucionales a trabajar allí. En una organización, en este objeto de estudio de la psicología, que como tal es complejo, nos vamos a encontrar con lógicas de funcionamiento distintos, lógicas psíquicas, lógicas organizacionales, lógicas sociales, económicas, y se necesita en este sentido de aportes técnicos y metodológicos y teóricos de otras disciplinas que nos ayuden a pensar no desde una linealidad, porque nada de lo complejo es lineal, sino que, como dice el autor, Edgar Morin, que es el que ha podido sistematizar el método de la complejidad, dice que hay complejidad en donde quiera se produzca un enmarañamiento de acciones, de interacciones, de retroacciones, pero que además esto está íntimamente vinculado con algo que es imposible de tomar, que tiene que ver con los fenómenos aleatorios, con el azar, con la incertidumbre. Esto que queda por fuera de la posibilidad del pensamiento científico clásico. En algún punto la certeza que estaba dada en algún momento como aquello que se puede tomar, lo previsible, lo inmutable, a partir de los años 50 esto queda bastante barrido de lugar, no porque antes no existiera, sino porque se puede pensar y teorizar de un modo distinto. La complejidad entonces aparece como este modo de pensar estos acontecimientos y estas cuestiones azarosas que en nuestro campo puntual de estos objetos, que Morin va a decir son sistemas, porque está todo íntimamente relacionado. Estas lógicas diferentes de funcionamiento nos permite pensar desde un abordaje que no es completo, que no es, que no es lineal, como decía antes, pero que desde allí podemos pensar que a partir de aportes de la historia, de la antropología, de la psicología del trabajo, podemos leer ciertas variables, ciertas lógicas dentro de la organización y poder brindar un cierto sentido, ¿sí? Desde allí es que pensamos a la institución como este nudo, ¿sí? con este entramado, ¿sí? de complejidad que en este punto le vamos a pasar la posta a Gustavo para que pueda desarrollar este concepto que tomamos central desde este autor Caes. ¿Sí? Bien. Dentro de la comunidad ya se cuestionaba el lugar del observador. Esto es, si lo que se observa es una realidad preestablecida a priori, o si lo que se observa es lo que el observador piensa que observa. A partir de ahí es donde la subjetividad del observador por lo menos queda incluida como una variable dentro de una investigación o de una exploración cualquiera sea. Eso también involucra a la psicología institucional, en tanto es inescindible de pensarla como un trabajo en campo con otras personas. Lo que plantea acá que es lo que más nos interesa, no es solamente esta definición que tenemos acá, que como verán la define como una formación de la sociedad y la cultura. ¿Sí? La cultura se puede pensar en términos freudianos, la sociedad ya se complejizaría justamente el tema porque habría que ver de qué sociedad hablamos, engarzado con qué prácticas en cada momento histórico. Eso, ahí ya entraríamos en lo que Miriam ya venía hablando de complejidad. El asunto es
que la segunda parte de la definición, cuando dice que regula nuestras relaciones, que nos preexiste y que nos constituye no como podríamos pensar que nos constituye la física o la química en cuanto que estamos constituidos con agua, con células, no es desde ahí, porque hasta ahí nuestro narcisismo no se vería especialmente comprometido. Nuestro narcisismo queda comprometido a partir del momento en que son las instituciones las que nos producen y las que nos hacen en tanto sujetos dotados de un aparato psíquico, que es lo que nos permite pensarnos, pensar una interioridad, pensar un afuera. ¿Sí? Las instituciones epistemológicamente formarían parte de ese afuera. La paradoja es que son esas mismas instituciones que ubicamos fuera de sí, las que nos constituyen en el sentido de que nos dotan del aparato de pensamiento que nos permiten pensar un objeto exterior. ¿Sí? Ahí es donde nuestro narcisismo quedaría comprometido y donde la institución tiene la particularidad de que se puede abordar en tanto un objeto de pensamiento, pero con una serie de limitaciones, que cada vez las plantea en ese texto, pero que no tenemos tiempo de desarrollarlas en profundidad acá, pero que estaría bueno que se internaran en esas dificultades, y que aunque la lectura les plantee dificultades, y aunque este formato nos pueda plantear dificultades, como decía Nora recién, tener en cuenta que es el mismo Caes quien dice que la modernidad nos ha encontrado con que las instituciones de la época, en cierto modo, no han cumplido con aquello para lo cual fueron creadas. Esto es, malestar en la cultura también, nos han defraudado en cierto modo. Y podemos decir que estamos en una época en la cual le pedimos a las instituciones que nos den lo que probablemente no estén en condiciones de dar. Por eso nos internamos en otros aparatajes institucionales que tienen un soporte cibernético bajo el formato de la virtualidad. Y nos estamos arreglando con esto, lo cual no significa que no podamos hacer grandes cosas con esto, aunque sea la primera vez. Entonces, el desafío sería no dejarnos deprimir por algunos golpes narcisistas que podamos tener porque no sabemos cómo usar estas cosas, y permitirnos experimentar con lo que tenemos, y en este caso serían los foros. Y que pregunten todo lo que quieran preguntar, que hasta donde el tiempo y el cuerpo y la psiquis nos lo permita, lo vamos a contestar, bajo dos formatos que Nora les contar. No Bueno, y como para ir terminando esta presentación, con la idea de hacer un repaso, si se quiere, general, la idea es poder dar cuenta de este título, ¿no?, que le pusimos a la primera unidad, que tiene que ver con psicología institucional, subjetividades e instituciones. Es un poco lo que de alguna manera presentamos, más reducido en esta presentación, pero que claramente se amplía y profundiza con la bibliografía de base. En esta última placa hacemos este repaso, y la idea es que podamos comprender esto que desarrolló un poco Gustavo, ¿no?, de la constitución del sujeto apuntalado en las instituciones, es la piedra fundamental sobre la cual partimos para trabajar con las organizaciones, o sea, definir la psicología institucional en tanto concebimos a la subjetividad conformada por estas instituciones que nos anteceden. Entonces, luego de todo este recorrido, lo que podemos decir es que la psicología institucional es un ámbito de inserción profesional y que se va a ocupar directamente como unidad de análisis de las organizaciones, porque es esa unidad material a la cual podemos acudir
y trabajar con las personas que dan vida a esas organizaciones. Cuando decimos que hacemos un recorrido transversal de las instituciones que justamente atraviesan las organizaciones, estamos diciendo esto, que las subjetividades encontradas en una organización, en tanto están constituidas por ciertas instituciones, le dan vida a estas instituciones entendidas en sentido abstracto. ¿Sí? Entonces, la psicología institucional trabaja con las instituciones, pero a través de las organizaciones y las personas que allí transcurren. Y estas personas tienen ciertas prácticas, entonces nos ocupamos de las instituciones, las organizaciones y las prácticas que están ahí instituidas. En ese sentido es que hablamos de que nuestro objeto de estudio es complejo y es heterogéneo, porque podemos pensar en un hospital que necesariamente está atravesado por salud, por trabajo, en términos de instituciones, y no es lo mismo un hospital hoy que un hospital 2 meses atrás. El contexto también hace a cuáles son las prácticas que ahí son posibles de llevar adelante, y que es posible y que no es posible va de la mano también con cómo esa singular composición entre estructura y dinámica de nuestras unidades de análisis de estas organizaciones se van manifestando y son los si se quiere, síntomas, ¿no? Pero son las demostraciones en la vida de los sujetos que la componen, esas señales que vamos persiguiendo y que tienen el formato de sufrimiento, con mayor o menor gradiente, pero a lo que acudimos es a tratar de disolver, de morigerar el sufrimiento de estas subjetividades que están por, para y en las organizaciones. Entonces, como el objeto es complejo y es heterogéneo, nuestra disciplina también termina siendo compleja, porque necesita de esta complejidad, en tanto no tenemos un programa a seguir, sino que nos manejamos con estrategias. De acuerdo a qué está sucediendo específicamente en la organización que nos consulta, nosotros nos ocupamos de implementar distintas herramientas, ¿sí? Por eso decimos de crear y recrear herramientas para tratar de paliar el sufrimiento en términos institucionales. También decimos que tiene que ver con lo complejo y con un término que anticipamos, que viene del análisis institucional, que vamos a trabajar mucho durante toda la cursada. Nos incluimos nosotros como elementos, como subjetividad también a tener en cuenta en todo el trabajo que hace el psicólogo institucional, tanto de nuestro trabajo específico, de nuestra subjetividad, como de nuestra subjetividad en juego, haciendo eco, más o menos, con estos sujetos que nos encontramos en las organizaciones. Esto es lo que decimos que nos incluimos como elementos a considerar dentro del sistema de intervención, y que llamamos utilizamos el término de implicación para dar cuenta de esto que se nos puede. Y bueno, finalmente este es el recorrido que podemos proponer desde estos primeros textos que corresponden a la unidad 1 y que vamos a seguir trabajando en las próximas clases. Bueno, luego del teórico, entonces, les recordamos, escuchen la segunda parte, donde está esta aclaración de CAES, donde está esta explicación, la ampliación de la explicación, y la semana que viene vamos a ver, fíjense por el cronograma siempre, porque lo vamos a respetar, vamos a ver el punto 1.4, modalidad de funcionamiento de las organizaciones, un texto de Gustavo, y vamos a ver lo que se llama dimensión operativa. Ya arrancaríamos con la unidad 2, la unidad 2.1, lo manifiesto, la dimensión operativa, que es una de las dimensiones que van a tener que trabajar en el trabajo, en el informe que van a tener que hacer. Así que, bueno, esperamos que participen del foro. Recuerden, hasta el jueves
a las 22 horas, porque como nosotros grabamos el viernes, no es de puro capricho jueves 22 horas, es porque nosotros el viernes ya grabamos, ya tenemos que saber lo que han preguntado para poder saber la respuesta. Transcurre la vida cotidiana atrás nuestro y atrás de ustedes, está el perrito, no pasa nada, está todo bien. Y así nos puede pasar varias veces con muchas cosas, porque estamos en casa trabajando y haciendo esta tarea de docencia que nos gusta. Así que bueno, la idea sería vernos el próximo lunes, ¿sí? Con este tema 1.4 y 2.1. Por favor, miren el programa. Si tienen algún problema con la bibliografía o tienen algún problema, háganoslo saber al mail. Problema de conectividad, algún problema para hacerse de la bibliografía, por favor, háganoslo saber, porque entre todos nosotros somos psicólogos institucionales y trabajamos mucho en el ámbito comunitario y queremos armar comunidad con los estudiantes. Así que si alguno tiene algún problema, por favor comuníquese, que vamos a ver cómo podemos tratar de, en comunidad, tratar de resolver los problemas que podamos resolver, ¿sí? Aquellos que estén a nuestro alcance. Así que bueno, dicho esto, nos vemos el lunes próximo. Esperemos que estén todos bien, que sea una buena cursada y bienvenidos entonces a la Cátedra 2 de Psicología Institucional. Buena cursada. Chau colegas, chau estudiantes. Adiós. Cuídense. Y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Va a estar bien. Cantando a pesar de las llamas. La 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 la. No quiero quedarme sentado, no quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué. Estando tan lejos no te quiero ver. Cantando a pesar de las llamas. La 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 la. Gritando con todas las ganas. La 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 la. Vamos a retomar lo que quedó de ese otro, del texto de Caes, que es de la unidad subjetividad e instituciones. Entonces uno se puede preguntar por qué está este texto aquí en el inicio. Nosotros trabajamos con instituciones y trabajamos con la realidad psíquica, y desde ahí pensamos y planteamos con qué sujeto estamos trabajando, planteamos nuestra posición epistemológica de la noción de sujeto y de la noción de subjetividad. Y desde acá vamos a plantear nosotros que el sujeto no es solo un sujeto del inconsciente, no solo un sujeto constituido por un inconsciente, sino también, al modo freudiano, sino también que tiene una apoyatura en lo institucional. Y por eso presentamos acá, articulando subjetividad e instituciones, porque es de donde nosotros nos basamos para pensar la noción de sujeto y de subjetividad desde ese lugar. Es nuestra posición epistemológica para entender de qué sujeto hablamos a lo largo de toda la cursada. El autor es la pregunta que se hace el autor para escribir este texto. Y la pregunta que se hace él para escribir el texto es cuál es la relación que hay entre la realidad psíquica
La constitución individual, lo singular y el hecho Sí. institucional. Él no dice fenómenos institucionales, dice hecho institucional. Ujú. Eso es lo que él se pregunta. Y después despliega todo lo que viene desplegando después, pero parte de esta pregunta inicial de cómo se conjuga una Sí. cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver? Por eso, cuando vamos a hablar de cómo lo analiza, cómo trata de encontrar esta relación, y lo hace a partir de pensar, de la imposibilidad de pensar las instituciones, porque él encuentra que hay obstáculos que son del orden puramente narcisista, y recordando que esto es todo a nivel inconsciente. Para poder entender esto, lo primero que tenemos que hacer es entender a qué llama él institución. Ahí viene lo que decía Gustavo. ¿Qué es una institución para este autor? Que lo dice bastante más adelante en el texto. Sí. Pero a nuestro criterio hay que ponerlo acá, porque como es difícil pensar las instituciones, primero hay que entender a qué llama institución, para después saber por qué es difícil. En tanto narcisismo que se pone en juego, en tanto identificaciones que se ponen en juego, en tanto ideales que se ponen en juego, ¿por qué aparecen estas cosas como dificultad para poder pensarlas? Y estas cosas surgen como dificultad a partir de la noción de institución que él da. ¿Qué es esto que dice acá? Que bueno, que no lo voy a leer todo, pero por ahí voy a ir leyéndolo por alguna parte, para que después todos vayamos aclarando, ¿no? Cuando dice que es el conjunto de las formas y las estructuras sociales instituidas por la ley y la costumbre, lo que está queriendo decir es que las instituciones regulan las relaciones que mantenemos con los otros, que nos preexisten, es decir, que ya están de antes que nosotros vengamos al mundo. Hay un mundo previo, hay un antepasado previo, fundador, que nos preexiste, y sobre el lugar que nosotros caemos cuando nacemos. ¿Sí? Por eso dice que se nos impone porque es algo que no aparece la voluntad, como dice más adelante, de aceptarlo, sino que es algo que no nos negamos a aceptar. Está y lo recibimos. Por eso no se estructura y por eso se inscribe en la permanencia, porque están condenadas a existir por siempre las instituciones, ¿sí? Después, realiza funciones psíquicas múltiples para los sujetos singulares. Es que hay que articularlo con lo que sucede, porque si no la sensación que queda es que estamos hablando en el aire todo el tiempo. Claro. Porque estas cosas se pueden, o sea, estos son herramientas que te permiten entender el mundo, digamos. Claro, por eso yo digo. Y lo que pasa carnalmente, digamos, por el ejemplo que traes vos, lo que nos pasa carnalmente, que a los tumbos, pero cuesta mucho encontrarle un sentido con lo que venimos heredado. ¿Entendés? O sea, salvo posturas radicalizadas, es muy difícil incorporar así, sin problemas, la idea de que la institución que más te enferma es el hospital. Y sin embargo, hoy te están diciendo no vayas al hospital, salvo que sea imperiosamente necesario. Pero esto que está pasando es lo que cae más en abstracto, así más genéricamente, te dice acá. Cuando te habla de que estamos en problemas porque llegamos a un punto en la modernidad en que de un modo u otro ya estamos percibiendo que las instituciones nos decepcionan, que no nos dan eso que esperábamos de ellas. Ya te lo dice acá, medio a la Freud también, ¿no? De realidad psíquica múltiple para los sujetos, después que moviliza cargas y representaciones que contribuyen a la regulación endopsíquica y aseguran las bases de la identificación del sujeto al conjunto social. Y como cosa donde se plantea la articulación definitiva, es que constituye el trasfondo de la vida psíquica, en el que pueden ser depositadas y contenidas algunas partes de la psique que escapan a la realidad psíquica. O sea que acá queda claro el concepto de institución como constitutiva de la subjetividad, como una doble apoyatura que tiene la constitución psíquica, por un lado en las instituciones, y por el otro lado, va a decir él más adelante, en lo corporal, va a decir, ¿no? Sí. Entonces, si partimos de este concepto de institución, donde
queda pautado que nosotros somos la institución, que una parte de la institución nos constituye, nos pertenece, y en ese mismo acto nosotros también la estamos constituyendo porque somos parte, y somos una parte de esa cadena generacional que luego va a transmitir a los que vienen atrás nuestro lo mismo que nosotros recibimos, el hecho institucional en sí. Podemos pensar entonces cómo aparecen las dificultades para pensar a la institución o para constituir en objeto de pensamiento a las instituciones. Y él ahí es donde plantea 3 conjuntos de dificultades. Aparece el primer conjunto de dificultades y nosotros de cada una de las dificultades seleccionamos las partes del texto que son centrales para poder entender la dificultad. Recordando siempre que son todos aspectos que movilizan el inconsciente y son todos aspectos que rozan la cuestión narcisista de la constitución psíquica. La cuestión narcisista, la cuestión de la identificación, la cuestión que nos da un ser, ¿sí? Entonces él dice que pasamos a ser seres hablantes y deseantes porque ella, la institución, sostiene la designación de lo imposible. La designación de lo imposible, con lo imposible se refiere, en este caso, a confrontarse con el pensamiento de lo que nos engendra, a confrontarse con el origen. Entonces, esto sería, lo que esto quiere decir en un lenguaje más coloquial es, que dado que las instituciones nos estructuran como seres deseantes, como seres hablantes, existe entonces, por esta estructuración que nos permite la institución, existe una resistencia a pensarlas como objeto. Es decir, si la institución me constituye a mí como sujeto, o sea, yo soy un sujeto de la institución, ¿cómo hago para pensarla como si fuera un objeto? Y ahí pasamos al segundo obstáculo, que vale la pena aclarar que están los 3 obstáculos íntimamente relacionados. No hay que pensarlos por separado, hay que pensarlos, que los pone como conjunto de dificultad, a los fines prácticos, pero que en sí están completamente entrelazados y uno está concatenado con el otro, nos lleva necesariamente al otro conjunto de dificultad. Este segundo es que el pensamiento de aquello que de una manera impersonal y desubjetivizada se dispersa, se pierde sin duda y germina en un fuera de nosotros que es una parte de nosotros. Hay una externalización de un espacio interno. Esto quiere decir que para pensarla como un objeto, para constituir a la institución como un objeto de pensamiento, tendríamos que descentrarnos de nuestra subjetividad. Entonces, lo que sí aparece como conjunto de dificultad, si queremos traducirlo a palabras más sencillas, es que resulta irrepresentable pensarlas como un no sí mismo. Y volvemos a la definición de institución. Si la institución nos estructura, si la institución nos da forma, si es una pauta que regulariza nuestras costumbres, nuestra forma de ser en el mundo, ¿cómo hacer para pensar eso que es un interior nuestro, pensarlo como un exterior, pensarlo como un no sí mismo? Porque el objeto, en el sentido común, es algo que está por fuera de la subjetividad, ¿no? Entonces, está afuera y no forma parte tuya. Acá el problema es que está afuera y forma parte tuya, pero no es tuya. Por eso esta cosa medio extraña del no sí mismo. Esto quiere decir sujeto en tanto constitutivo y constituido por las instituciones, se apuntala y se sostiene en ese apuntalamiento que estamos diciendo. Esta cuarta herida se viene a sumar a las 3, dice él en el texto, a las 3 que ya están planteadas, a la de Copérnico, a la de Darwin y a la de Freud, y él agrega entonces, lo que él está queriendo decir acá es que ya ni siquiera, como plantea Freud, hay un inconsciente que no nos pertenece, ni siquiera no hay un yo que nos pertenece porque hay un inconsciente que nos determina, y él va a decir que
Caes va a decir que es inconsciente, entonces ni siquiera nos pertenece, porque hay una parte del mismo que le pertenece a las instituciones. Y ahí viene el tercer conjunto de dificultades. En este tercer conjunto, cuando habla esto de la parte constituyente e interviniente, me remite a Blecher, y que eso me parece, qué sé yo, interesante poder marcarlo, porque es un referente argentino, ¿no? Y es como el que lo tomamos como el creador o el padre de la psicología institucional. Entonces, me parece que ahí hay un anclaje más de por qué este texto es importante para nosotros. Bueno, habíamos planteado entonces hasta acá los 3 obstáculos para pensar a las instituciones. Y él dice que a pesar de estos obstáculos que existen para pensarlas, estamos obligados a pensarlas. Y un buen ejemplo es lo que pasa hoy en día, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Cómo estamos obligados a pensar las instituciones de salud, las instituciones de la economía, las instituciones de la educación, cómo estamos obligados a pensarlas en este momento de pandemia, ¿sí? Lo que él dice es que la crisis de la modernidad trajo aparejada una serie de problemas que nos obliga a pensarlas. Pero ojo, que no solamente es pensarlas por el fracaso, sino que también, dice él, pensemos en la cantidad de beneficios que nos dan las instituciones. Y acá él plantea las funciones que tienen las instituciones, que es una de las preguntas que ustedes hicieron por ahí en relación a las funciones de las instituciones, ¿no? Y Caes va a decir que tienen por función proporcionar representaciones comunes y matrices identificatorios. Esto es lo que decíamos hace un rato, el sostén identificatorio, el sostén a la identidad que representa. No es lo mismo decir soy de tal cosa que soy de tal otra. Lo de pertenecer tiene sus privilegios, ¿no? Que también decíamos. Después, tiene la función de vincular los estados no integrados, los estados psíquicos que tenemos no integrados. Esto es protegernos entonces del caos, de lo que representaría el caos. La desestructuración absoluta sería. Por otro lado, indicar los límites y las transgresiones, lo que se puede y lo que no se puede, hasta dónde se puede tal o cual cosa, ¿no? Esta función normatizadora que tienen las instituciones, como está en la definición que planteamos hace un rato. Asegurar la identidad, dramatizar los movimientos pulsionales. Estas funciones de las instituciones, o que las instituciones cumplen, son las que resguardan y las que se articulan íntimamente con la realidad psíquica de la que Caes hablaba al principio. Para esto están las instituciones, ¿sí? Porque si no las tenemos, nos puede pasar lo que plantea Leuckovics en alguno de sus textos, que es quedar por fuera del mundo de las instituciones es caer en la noche del no ser. No tener una identidad, no tener un otro con el cual uno poder identificarse y con el cual uno poder sentirse dentro del mundo de, ¿sí? Hasta acá, entonces, no sé si tenemos algo más, hay que agregar algo más. Estaríamos bien acá. No. ¿Cómo cumple las funciones? Nos quedaba esto para finalizar. ¿Cómo cumple las funciones que tienen las instituciones? Caes va a decir, y este es uno de los temas de su tesis de doctorado, va a decir que las funciones las cumple a través de lo que él llama el aparato psíquico del grupo, o aparato psíquico del agrupamiento, en algún lado del texto lo llama de las dos maneras. Y va a decir que este aparato psíquico, el APG, como lo llama, es el que ordena la realidad psíquica del sujeto singular con el conjunto intersubjetivo del que forma parte y al que le da consistencia. Esto quiere decir, en términos más coloquiales, que el APG es un sistema, no es ni del sujeto ni del agrupamiento, sino de la relación que hay entre ambos, es un sistema que produce vínculos entre los sujetos, es un sistema de enlace, lo va a llamar, entre la subjetividad, entre lo singular de cada uno y entre el conjunto en el cual uno interviene, ¿sí?
Por eso dice que es un sistema de enlace que produce vínculo y que le da sentido a esos vínculos que está produciendo. Este aparato de enlace es una formación que viene a ser nexo entre la realidad psíquica del sujeto singular y la realidad psíquica de la intersubjetividad que funciona dentro de esa institución. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Sí es. A mí me Sí. gustaría proponer ¿sí? como ejercicio que puede hacer cada uno en su casa, ¿no? Sí. En el por qué CAES para la psicología institucional, por qué lo tomamos, básicamente porque consideramos que el sujeto es un sujeto institucional con toda la explicación que trae CAES, y estas dificultades que tenemos para pensar la institución como objeto y nosotros como parte de esa institución, se nos hace clara, por ejemplo, cuando pensamos, ¿por qué nos consulta hoy una escuela, la gente que trabaja en esa escuela, los docentes de esa escuela? ¿Qué es ser docente desde lo heredado, desde cómo se conformaron como docentes y cómo es ahora? ¿Qué pasó con la educación en sentido abstracto? ¿Qué pasó con la escuela en la actualidad? Y las consultas por venir. Lo mismo en el campo de la salud. Y lo mismo con todos. Pero es muy posible, exactamente posible, si es que no sucedió ya, que haya llegado alguna consulta al servicio que ofrece la facultad para consultas institucionales en este momento de emergencia, porque justamente el trasfondo institucional de qué es la educación o salud está en pleno tambaleo, y por ende está tambaleando este psiquismo de médico, de docente, de psicólogo, ¿sí? Me parece que lo podemos pensar desde ahí, y es un buen ejercicio para entender todo esto que nos plantea CAES. En principio, las dificultades para pensar la institución, y la constitución del psiquismo apuntalado en las instituciones. Sí, inclusive pensarnos nosotros como docentes virtuales, que es algo que no aprendimos, que lo estamos aprendiendo ahora, y cómo pensarse como estudiante virtual, algo que no fue elegido y que fue impuesto por el contexto, ¿no? Por la coyuntura, por la pandemia. Hay más preguntas de CAES, pero son de temas que vamos a ver en la clase 4, 5, 6. Nos alegra mucho que hayan adelantado la lectura. Es una autora, a nuestro modo de ver, apasionante cuando uno empieza a entender qué es lo que quiere decir, y muy aplicable en todos los contextos, ¿sí? Muy aplicable en los grupos, en el trabajo en grupos. CAES era grupalista, era principalmente grupalista, se dedicaba al trabajo en grupos.